Buenas noches, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, gracias, profe. Bueno, me alegra mucho. ¿Cómo van las cosas, Álvaro? Pues, profe, por ahora quieto, ya estoy hablando con Defensoría del Pueblo. Ellos me dijeron que mientras ellos no muestren pruebas, no tengan ninguna prueba, no hay ningún problema. Y además de eso, lo que ellos hicieron fue ilegal porque quien manda notificaciones es el mismo juzgado y no ellos. Así Entonces es. me dijeron que estuviera tranquilo, que si cualquier cosa otra vez se llegaran a comunicar conmigo, que les avisara enseguida a ellos. Ay, bueno, qué bueno, que eso genera tranquilidad. Sí, señora, bastante. Y no, bueno, tú sabes que las cosas se van solucionando poco a poco. Hay que tener mucha fe. Así es, ¿Oíste? así es, profe. Bueno, Esperemos. sí, orar y pensar y esperar y que las cosas van a salir súper bien. ¿Oíste? Así es. Bueno, voy a escribirle a tu compañera para iniciar la clase. ¿Cómo te fue ayer en la reunión? Bueno, gracias a Dios, bien. Este todo era algo para hablar de algo en cosas internas y mejorar algunas cosas. Las reuniones la hacen cada cuánto, mensual. Digan, Las reuniones la hacen mensual. sí, Cada señor. vez. Ah, ya. Bueno, bueno, bueno. Pero voy a escribir a las niñas. El próximo, el próximo martes el parcial, ¿oíste? Entonces, hoy Listo, vamos a profe. terminar el tema con que vamos a evaluar el próximo martes para iniciar el parcial. Para hacer el parcial. Listo. Vamos a ver qué temas hasta el momento hemos trabajado. Mientras llegan las niñas. Bueno, buenas noches. Bueno, el primer parcial fue de la historia de la psicología evolutiva, Freud y Piaget. Fue el primer parcial. Ahora va a entrar el tema de Erinson, Y lo de Vygotsky, Vygotsky. y no hemos hablado de Bandura. No, señor. O sea, hemos hablado de Erinson, Vygotsky. Entonces, segundo parcial. Vamos a ver si Bandura. Espérate un momentico. Vamos a buscar aquí a Bandura. Álvaro, tú vas en el tercer semestre ya, Álvaro. Sí, señora. ¿Cómo pasa el tiempo? Bastante, profe. No hace mucho comenzamos, ya vamos por aquí. Sí, yo me quedo sorprendida y dije, voy a ver, ya va. Por mejor dicho, tercero te toca diplomado el próximo semestre y pasantía. Ya en cuanto a las pasantías del profesor Roger, él me dijo de que que posiblemente si yo continuaba en la fundación cuando yo me inscribí, me las contaban como pasantías y como todavía estoy en la fundación. Claro, claro que donde tú trabajas, eso te lo cuentan como pasantía. O sea que ya tú no harías ya el proceso. Sí lo harías porque tienes que sustentar, tienes que hacer un proyecto, pero lo haces ahí mismo. O sea, tu trabajo es tu pasantía y es más viable. Sí, bastante, profe. Sí. Bueno, vamos a hablar de Bandura hoy, ¿verdad que Bandura tiene algo pequeño? Y después vamos a hablar de la primera etapa que es la gestación, porque el tiempo se nos está acabando. Por ahí vi que me escribieron. No, no me escribieron.
Ya terminamos las etapas de Edinson. Dígame, profe. Terminamos las etapas de Edinson. Hasta donde tengo entendido, sí. Y sí, nosotros, yo les puse en plataforma una actividad, ¿verdad? Voy a buscar acá. Es que estoy enredada porque esta asignatura la doy en la noche, en la tarde y en los sábados. La doy en 3 jornadas. Y no voy así como No, que, o sea, tú sabes que hay grupos que voy más avanzado, hay grupos que no, con ustedes voy avanzado. Entonces, sí, pues. pero vamos a mirar las muchachas. Vamos a buscar plataforma. No, profe, hasta ahora no estoy en la plataforma y no hubo nada pendiente. No, no les dejé actividad. No les dejé No, actividad. señor. Nada, subimos la clase, material, nada, el parcial, y ahí no le dejamos más actividades a ustedes. No, estoy buscando y no. Nada, no les dejé. Ahora les voy a dar una actividad porque no podemos irnos con la nota únicamente del parcial. Porque, ajá, de todas maneras, y si no les va bien, que lo dudo, porque si les va bien, por lo menos a ti te haga bien. Ah, profe, sí hicimos una actividad, pero la hicimos ahí mismo, en la misma clase, que fue Ah, escoger una de las etapas y representarla nosotros mismos con esa etapa. pero esa la vamos a subir hoy. Vamos a subirla a plataforma. La voy a habilitar enseguida para que la nota esté en plataforma. Sí lo hicimos. Pero de todas maneras esas son las etapas, escoger una etapa de psicosocial. Voy a habilitarla enseguida. De Erinson. La tarea se trataba de paralelo de una de las etapas comparada con mi vida, o sea, comparada con la vida de uno. De la cuarta etapa en adelante, porque como las 3 primeras son de infantes, entonces no Sí, teníamos para esa edad. se llama corte. Entonces, escoge una etapa psicosocial de Erinson y realiza un paralelo con tu Profe, como ese día será viejo, fue hablado, no la escribí, no me acuerdo. Bueno, será leer, escucharme otra vez el video de la clase pasada para saber qué fue lo que comenté. tú la relacionaste con tu vida de la parte familiar, creo que era generatividad versus estancamiento, algo así. No me acuerdo bien, no me acuerdo, pero tú es Sí, fácil, creo tú que buscas las etapas y te acuerdas sin necesidad de ver la clase. Se la voy a dejar para el día del parcial, que es el día del parcial, es el 5 de octubre, para que ok. me la tienen toda esta semana para hacerlo, no lo vamos a hacer enseguida. Sino que, Hola, señor. hola Buenas. Mari, ¿cómo estás, mi amor bello? Bien, señor. Señor, ¿de qué estaba hablando? Estamos hablando que el próximo martes es el parcial. Entonces yo le estaba diciendo a Álvaro, buscando en la plataforma, solamente ustedes no tienen trabajo adicional en este corte, o sea, no se me olvidó habilitarle un espacio en el cual me entregaran un trabajo para que no únicamente se vayan con el parcial, sino que también realicen el trabajo para que tengan 2 notas. Entonces, el trabajo que hicimos en la clase pasada en clase
que era realizar un paralelo de la etapa psicosocial de Erickson, lo van a subir. Ya les habilité el espacio en plataforma para que lo suban, para tener esa nota del trabajo más la nota del parcial. ¿Oíste? Ah, bueno, señor. Entonces, parece? ¿cuándo se estará subiendo? Es lo otro Apenas te más. habilite. Ya lo habilité Ah, ok. enseguida. Ya lo habilité Bueno. enseguida. Yo no sé si me rectifican porque si le dije que más tarde se me olvida. Entonces, yo les habilité enseguida la plataforma para que ustedes me lo entreguen en el transcurso de esta semana y la próxima. Tienen 8 días. Listo. Listo, profe, aquí está, ya aquí aparece. Bueno, es lo mismo, solamente si lo copiaron en el cuaderno, tómenle foto y me lo envíen. Bueno. Yo no copié, profe, porque ese día como lo hablé de repente, no tuve la precaución de copiar. Te salió, fue esporádico. Salió el ejemplo. Yo sé que te acuerdas, cuando revises las etapas, yo sé que te vas a acordar, porque la gente está presente. Bueno, mis amores, entra en el parcial, le estaba diciendo Álvaro, ya yo evalué a Piaget, entonces en el parcial entra, Erickson, las 7 etapas psicosociales de Erickson, entra Vygotsky y Bandura, el tema que vamos a dar hoy. Bandura es un tema muy sencillo, también es un psicólogo que le hizo un aporte muy significativo a la psicología del desarrollo y la teoría de él es muy fácil y corta. Entonces, hoy nos da tiempo de hablar de las etapas prenatal, que es la primera etapa del desarrollo humano ya. Yo creo que la etapa prenatal, yo no les he dado en las etapas no las he dado exposiciones todavía. Yo hablo de la prenatal, Álvaro me habla de la infancia y niñez, las dos. María me habla de la adolescencia. Y Andreita me habla de la adultez. Y ya. Y yo termino con el duelo. Profe, este es de Erickson, ¿verdad? No, y este es otro proceso. Acá son las etapas, van a hablar de las etapas del desarrollo. Ustedes saben que las etapas del desarrollo del ser humano se dividen en 4 grandes etapas. Prenatal, la infancia, que se subdivide en infancia y niñez, adolescencia, adultez, y el duelo, que también es otra etapa, son 5 etapas. Entonces, yo hoy voy a explicar la etapa prenatal. Yo me imagino que entre 15 días más o menos, Álvaro, me vas a explicar la etapa de la infancia y la niñez. María, más o menos, como entre 20, un mes más o menos, la etapa de la adolescencia, y Andrea después con la adultez, y termino yo con el duelo. ¿Listo? Listo. Entonces ahí terminamos nuestro módulo. Yo les digo que estas etapas uno se siente más, porque hay muchas cosas que hablar, explicar, entonces vamos a tratar de que todo quede claro, pero que también lo hagamos de manera rápida. Bueno, vamos a hablar hoy de Bandura, que es otro tema que entra en el parcial. Bueno, mis hijos. Realmente Bandura, Albert Bandura, este señor era un psicólogo, fue un psicólogo muy importante, estadounidense, que hablaba mucho del origen de las conductas del ser humano, y él basaba mucho su teoría, porque él tenía una teoría muy significativa. Él decía que la teoría de Bandura se desarrolla más que todo en el aprendizaje social. Él decía que el aprendizaje social es un proceso importante que toda persona debe de pasar, especialmente los niños. Albert Bandura fue educado, fue más que todo educado desde pequeño en escuelas elementales y colegios de solo
o sea, una edificación. ¿Qué quería decir esto? Que él no tenía los recursos económicos para de pronto estar en un colegio de prestigio de esa época. Él tenía recursos mínimos y que eso lo ayudó a él a de pronto ser una persona que buscara, que investigar las ganas de seguir adelante, más que todo el por ser de bajos recursos. Albert Bandura decía que el aprendizaje del ser humano debe ser un aprendizaje social, que el ser humano aprende observando, aprende por la imitación a través de modelos. Él decía, él estaba en contra de lo que era el conductismo. Él decía que el conductismo realmente no somos estímulos y respuestas, sino que nosotros somos productos de, nosotros aprendemos observando patrones que están a nuestro alrededor. Los niños imitan y aprenden imitando de sus padres, de los adultos, de las madres. Entonces él decía que el aprendizaje es un aprendizaje social o un aprendizaje vicario. Él decía que para poder aprender tenemos que interactuar con el entorno, tenemos que aprender nuevas habilidades. La observación es fundamental porque es lo que te ayuda a ti a tener un punto de referencia, de ir relacionando lo que aprendes, lo que observas con la experiencia y eso te produce un aprendizaje. Albert Bandura, en esa teoría, él decía que los niños, el aprendizaje de los niños se basa por observación y también por el proceso de la interacción. Él decía que es muy importante la motivación. ¿Por qué? Porque cuando uno está motivado, uno va a estar más atento, va a observar y se va a relacionar en el proceso de aprendizaje. Él decía también que el aprendizaje humano se da por el medio social, ya les dije la observación, uno aprende habilidades y actitudes y creencias a través de la observación. Un ejemplo, cuando estamos pequeños, las habilidades nosotros las aprendemos observando a nuestros padres. Si nuestros padres por lo menos les gusta hacer algo, por lo menos a las niñas, la mamá les gusta hacer las labores de la casa, y las niñas también van a imitar a su mamá y van a hacer también las labores de la casa. Entonces van a lavar, van a cocinar. Entonces ustedes ven las niñas de pronto con lo que uno decía antes, los chocoritos, es lo que las cocinas hoy en día. Entonces las niñas le compran las cocinas, entonces ellas comienzan a imitar lo que hacen la mamá, vamos a cocinar, vamos a hacer el aseo, voy a cuidar al bebé. Entonces eso decía Bandura, que eso que los niños hacen es un proceso en la cual ellos están aprendiendo habilidades. Y los niños, si el papá por lo menos tiene una moto y el papá se pone a armar, desarmar la moto, el niño también lo va a hacer. Entonces son habilidades y actitudes. Así como también aprende cosas buenas, también puede aprender cosas que no están bien. Actitudes negativas de los padres o de los cuidadores también lo van a aprender. También él dice que las creencias es la base del aprendizaje. Cuando tú al niño le enseñas por lo menos ir a la iglesia, que los domingos se pasen en familia, eso hace el proceso de aprendizaje en los niños. O sea que Bandura decía que el aprendizaje, él no estaba mucho de acuerdo con Piaget, que Piaget hablaba de unas, ¿te acuerdan de las etapas o los estadios cognitivos, de que el niño tiene que pasar por una etapa para poder aprender? Él decía, él complementó mucho la teoría de Vygotsky, él decía que no, el niño aprende a través de la interacción social, pero más que todo de la observación. Recuerden que Vygotsky decía, el niño aprende interactuando con otros niños y que el otro niño le enseñe. Acá Bandura dice, el niño solamente con observar, él va a aprender. Él va a aprender habilidades, va a aprender creencias, va a aprender actitudes, va a adquirir conocimiento. Entonces, para demostrar esto, él hablaba que el aprendizaje social es importante, la observación y la interacción con el contexto. Él viene
y dice que los factores ambientales son importantes para el aprendizaje social, el medio, el contexto, de acuerdo al contexto, a la cultura, al ambiente, el niño va a aprender. También los factores personales, cómo el niño interactúa, cómo el niño juega con otros niños. Recuerden que la interacción social es fundamental, porque el niño, si va a su compañero pateando un balón, él también lo va a patear. Entonces ya eso es aprendizaje. Cuando ustedes llevan a un niño al parque, el niño viene y comienza a imitar al que está cerca. Si van a, por lo menos, a subirse la cuerda, él primero observa al otro niño y después lo hace. Entonces, él dice que el aprendizaje personal es importante por la observación y las conductas también se aprenden por la observación. Cuando un niño ve a su hermano haciendo berrinche, él también lo quiere hacer. Entonces, Bandura dice que la teoría del aprendizaje social es importante en el proceso de desarrollo del niño. ¿Va quedando claro, Missy? Sí, Sí, señor. profe. Bueno, entonces, seguimos. Para esto, Bandura hizo un experimento. Él decía, la manera para que el niño pueda moldear o modificar su conducta no es a través de los estímulos y respuestas, no. El niño, a través de la observación, él puede cambiar esa conducta que no está bien. Entonces, para eso, él realizó un experimento que se llama el experimento del muñeco bobo. ¿En qué consiste en este experimento? Él infló un muñeco del tamaño de un niño y fue utilizando para explicarle al niño, entonces, cómo él, cuando se enoja, el muñeco también. O sea, ¿en qué sentido? Él viene, infla el muñeco y le hace rostro al muñeco, un rostro agresivo. Digamos que el muñeco inflable tiene ese rostro agresivo, por lo menos, ¿cómo es que se llama? Las expresiones faciales las tiene cuando la persona tiene mucha rabia, como eso es, ayúdenme. Cuando uno tiene rabia, estos, bueno, Fruncir, profe. Fruncirla. ¿cómo? Fruncido. Fruncir la ceja. Correcto, fruncir la ceja. Entonces él decía, cada vez que tú te enojes, él hablaba con el niño, cada vez que tú te enojas y tienes rabia, observa este muñeco, así te pones tú, así viene y es tu rostro. Entonces el niño comenzaba como que, pero ese muñeco es feo, ese muñeco está molesto, así, o sea, comenzaba como a confrontarlo con el muñeco y decía y utilizaba y lo explicaba aprendiendo que él imitara el muñeco a través de la observación para mirar la conducta agresiva. Mire, este experimento dio tantos resultados que los niños, cada vez que iban a tener comportamientos agresivos, miraban el muñeco y ya se controlaban, porque ellos no querían tener esa actitud o ese rostro desagradable que tenía el muñeco. O también utilizaba la terapia del espejo, el espejo. Entonces, cada vez que el niño estaba rabioso, mírate al espejo y te observas. Entonces, él, a través de la imitación, de la observación de él mismo molesto, entonces ya iba disminuyendo sus conductas agresivas. ¿Sí quedó claro eso? Sí, señor. Sí, profe. Miren, O sea que la tía le enseñaba a través de lo que él mismo vivía, sus expresiones, trataba de mostrarle cómo era. es correcto. A través de las expresiones decía, yo no le puedo castigar al niño y dándole recompensa y castigo,
Porque si yo lo recompenso, entonces va a ser, cada vez va a ser actuar bien porque va a tener un premio. Yo no lo puedo simplemente que él tome conciencia, que él reconozca, que él aprenda de cómo es su comportamiento a través de la observación, imitando ese muñeco o viéndose en el espejo él mismo. Entonces, eso se llamaba, ese experimento se llamaba teoría del aprendizaje o experimento del muñeco bobo. Como él le decía, este muñeco es bobo, mire cómo está molesto, está. Entonces ya el niño comenzaba a decir, yo no soy bobo. Él no le decía niño bobo, le decía muñeco, pero indirectamente también, si tú te molestas, mira cómo te pones como el muñeco, y el niño hacía la relación. Entonces a veces el muñeco era inflable, entonces él le decía, descarga tu ira sobre el muñeco. Entonces ellos comenzaban a utilizar el muñeco como saco de bolseo. Entonces esto comenzaba más que todo en la imitación por parte del aprendizaje de los niños, más que todo de los adultos. Y esta teoría dio muchos resultados en terapia. ¿Por qué? Porque la clave de Bandura, más que todo, vuelvo a decirle que el proceso de aprendizaje de él se da a través de la observación, que el niño aprende observando. Entonces, Bandura habló de esa teoría del aprendizaje social como tal, tal como lo hizo Vygotsky, porque Vygotsky habló también de que el niño aprende a través de la interacción. Alberto Bandura también centró su estudio en la interacción entre el aprendizaje y el entorno, pero mientras que otros psicólogos lo basaban en el conductismo, ellos lo basaron en la observación. Pero como yo les dije, ¿cuál es la única diferencia? Es que Vygotsky decía que otro niño puede enseñar al otro niño a aprender, pero él decía, acá el niño solamente con la observación es suficiente y él aprende únicamente observando a los otros niños. Entonces, él decía que eso es importante, el aprendizaje y la interacción como tal. Cuando hablamos de un aprendizaje vicario, hablamos que es un aprendizaje por observación, ¿oye? Se reconoce como aprendizaje cuando el niño por lo menos aprende observando a los otros. Ese es el aprendizaje vicario. Y la observación y la atención son importantísimas para el proceso de aprendizaje de los niños. Entonces, la teoría de Bandura, él decía que más que todo, que el aprendizaje se basa en la observación, pero en el medio social y depende también del contexto. Por eso no es lo mismo el aprendizaje de un niño de la zona rural que una zona urbana, porque el contexto son totalmente diferentes. Pero el contexto es importante. Por eso que ustedes ven que los niños de pronto de la zona rural aprenden más lo que es la parte agrícola, porque ellos lo están observando. En cambio, los niños de la zona urbana aprenden más lo que es la parte tecnológica porque es lo que están observando. Entonces, ese es el aprendizaje que nos dice Bandura como tal. Bandura también nos hablaba de una teoría de autoeficiencia. ¿En qué consistía esa teoría de autoeficiencia? Consistía en que programas, o sea, que todos los individuos se programan en sí mismos para el éxito o para el fracaso. O sea, nosotros los seres humanos solamente con tener un resultado positivo o negativo es así vamos a pensar. Lo que decía él en pocas palabras, nosotros mismos somos producto de lo que pensamos y de lo que sentimos. Si nosotros pensamos de manera negativa, vamos a tener respuestas negativas, pero si nosotros pensamos de manera positiva, nosotros vamos a tener respuestas positivas. Entonces dice que los individuos se programan entre sí para el éxito o el fracaso y todo depende de la experiencia personal que tú tengas. Entonces no solamente lo direccionaba en los niños, sino también con los adultos. ¿Sí quedó claro? Sí, profesor, he comprendido, sí. Bueno.
Miren, tanto fue la teoría que Bandura realiza, que nos habla de que la televisión, o sea, Bandura nos decía que la televisión y la agresión van de la mano. Algunos experimentos de Bandura fueron diseñados en forma específica para indagar cómo era la influencia en la televisión en el desarrollo agresivo de los niños. Y él dice que ciertos programas de televisión que el niño observa, ellos lo imitan. Entonces, es ahí que cuando la conducta agresiva de los niños depende mucho de los programas de televisión que el niño observa. Si nosotros analizamos las imágenes que nos muestra la diapositiva, la segunda imagen, miren que el niño está viendo un programa de televisión y ve un ladrón de pronto con algo que está agrediendo a la señora. Entonces miren que el niño tiene el oso y tiene el biberón y está haciendo lo mismo. Entonces Bandura dice que el aprendizaje por observación se da desde que el niño está pequeño. Y los programas de televisión son los primeros que le enseñan al niño la parte agresiva. Por eso es que si nosotros analizamos la teoría de Bandura, él tiene razón en muchos aspectos. Si nosotros analizamos, hay niños hoy en día que primero que todo, que les encanta la televisión. Segundo, que imitan todos los programas de televisión, de cómo hablan, de cómo se expresan, si son agresivos, si no son agresivos. Yo me sorprendo yo conozco un niño que la mamá por lo menos lo dejaba ver Jorge el Curioso, porque Jorge el Curioso es un programa inofensivo, porque Jorge el Curioso no, pero Jorge el Curioso tiene un problema que él no habla, él todo lo señala, y él comienza a señalar y comienza a tener un lenguaje ahí todo raro. Ya el hijo de ella ya hablaba como Jorge el Curioso. Entonces son cosas que ellos imitan y el punto de referencia que tienen es en la televisión. Entonces por eso que él decía que la televisión es como el centro de agresividad en los niños. Es cuando el niño observa que papá y mamá están peleando. Ustedes a veces hay niños que cuando observa que papá le tira de pronto un objeto a la mamá, entonces él también le quiere tirar el objeto a su mamá. No lo hace sino porque simplemente lo vio. Entonces, dime, Álvaro. Profe, disculpe que le interrumpa. Sí, conozco un niño que desde chiquitico, usted que nombró a Jorge, realmente no me había captado de eso, y el niño imita, mi esposa me decía, porque mi esposa también lo conoce, que él imita a Jorge, o sea, y el niño no habla, se le dificulta hablar, y él prácticamente todos los días viéndose a Jorge, y ya entiendo por qué. Así le pasó el hijo de mi amiga. Ella me decía, niña, yo le voy a buscar al niño un especialista porque mi hijo no me habla. Yo dije, pero, bueno, no me habla. Y dije, bueno, ponlo que se relacione con otros niños y que aprenda a hablar, porque el niño no tiene ningún problema en las cuerdas vocales ni nada de eso, porque ya hizo hasta estudio y no le encontró nada. Y si no le encuentran nada, el niño no tiene problema, no va a ser mudo, no va a hacer nada. El niño simplemente es que el niño no le han enseñado a hablar, le dije yo. Y me dice, pero es que lo que pasa es que ellos trabajaban y lo dejaban al cuidado de una muchacha, una señora, una muchacha. La muchacha entretenía en el celular y ella hacía sus oficios, le hacía el almuerzo a la pareja, a mi amiga, al esposo, y el niño no le daba, no la molestaba para nada, porque ella simplemente le prendía el televisor, le ponía Discovery, que es un canal supuestamente inofensivo. Entonces él veía su Jorge el Curioso. Entonces ya él imitaba a Jorge el Curioso. Y yo le dije, yo te voy a decir una cosa, ¿qué programas ven niños? Entonces me dijo, no, él le encanta Jorge el Curioso. Entonces yo le dije, ¿no será eso que el niño por eso que no te habla? Entonces ella
no me creyó, porque ese, ajá, ¿sabes? Cuando uno es amigo y comienza a dar, decía algo, no le creo. Le dije, bueno, llévanos de la fonodióloga, de pronto, ¿qué te dice ella? Y lo preguntó la fonodióloga, le preguntó qué programa veía el niño. Y ella dijo, no, ahora es curioso, me dijo, si usted quiere que su hijo le hable, suspenda de ese programa la televisión y póngalo a jugar con otros niños de su edad y mirar que el niño va a hablar. Entonces, mientras yo se lo dije, no me prestó atención. Cuando ya se lo dijo la fonodióloga, entonces ya ella buscó como la ayuda ya. Entonces yo dije, viste, que la situación no es porque, sino porque el niño imita ese programa de televisión. Ahora hay un programa que se llama Pepa. Yo no sé, la verdad que yo casi como yo no tengo hijos pequeños, pero sí he visto niños, hijos de mis amigas, que imitan mucho a la famosa Pepa. Entonces yo dije, o sea, la televisión sí influye en los niños, en el lenguaje. Y claro que hay programas de televisión muy buenos y eso incentiva también en niños la imaginación. Yo no estoy diciendo que no son, que son, sino que hay que buscarle el programa apropiado. Dime algo. Sí, pero que usted decía, hay programas que les ayudan mucho, Sí. pero hay otros que mi hija, a la menor, yo la escuchaba diciendo, soy una pequeña policía. Ujú, Y yo no entendía por qué, hasta que me senté un día con ella a verme unos muñequitos que se llaman Baby 2. Y ahí ujú. sale un muñequito que se disfraza de policía y le dice al papá que no debe coger las cosas, que debe de dejar las cosas en su lugar. Entonces yo sí veía que me decía, papi, no, pequeña policía. Y no entendía por qué me decía de esa forma. Y hasta que vi el programa vuelvo y lo repito, el niño se disfrazaba de policía y le decía al papá que no debía comer dulce, que no debía hacer cosas que no le iban a beneficiar. Y el capté que asimiló una función en base a una reacción. Viste que así como hay, por eso que ellos hay que estar muy atentos, muy a la expectativa de los programas de televisión que ven nuestros hijos, no cuando niños, sino también como adultos, adolescentes. Parece mentira, pero hay series en Netflix, que así como hay buenas series que son excelentes, también hay series que realmente son, bueno, que no son buenas. Como es como todo, es como todo. Y a veces vemos a los adolescentes imitando muchos programas, muchos personajes y cuestiones así. Entonces, eso también se debe a eso. O sea, que no es únicamente los niños, también como dice Bandura, el aprendizaje por observación se da en todas las edades, especialmente a los niños, claro está, pero en todas las edades también. Y la televisión nos utiliza, nos maneja a como ellos quieren manejarnos a nosotros. Entonces, miren Que, cómo, dime Álvaro. profe, si vamos a la época de nosotros, profe, yo por lo menos era uno de los que supercampeones. Ay, sí, a mí me encantaba. El balón, el balón, tirar el tiro de remate. O sea, tratamos de imitar siempre cosas que vemos. Aún siendo adulto, que yo a veces, mi hija se echa a reír de mí porque a veces me gustan programas, uno que otro programa de muñequitos. Y me dice, papi, tú pareces un niño. Yo le dije, mi amor, pero sí me gusta. A mí me encanta ver muñequitos, me encanta ver cosas así. Me decía, uso, papi, busca juicio. Y ella se siente más madura que yo, bastante madura. Ella me sale con programas que ni por ahí. Yo le dije, mi amor, a tu edad ni le prestaba atención a esas cosas. Es más, Álvaro, no, yo siento que todos nosotros tenemos esa necesidad. Yo también veo unos programas de muñequitos. A mí me gustan mucho Supercampeones, los planetas, ¿cómo era de que estaban los 5 planetas? Agua, fuego, los Capitán Capitán Planeta. Planeta. A mí me fascinaba. Y yo siempre jugaba con mi hermana, yo soy tal. Y nosotros a eso nos enseñaba a cuidar el medio ambiente, pero ya esos programas, ya eso no es, ya no existe. Y Supercampeones, porque mi hermano se lo veía y yo, mejor dicho, el protagonista, Para nosotros, nada, profe.
No. para nada, ya no existen esa clase de programas. Por lo menos mi hija mayor se veía un programa que se llamaba Aventuras con los Crafts, que Ajá. era que hablaba de la naturaleza, de las clases de animales que habían, cómo protegerlos. Hoy en día uno no ve eso en los muñequitos que No. les tocó a esta generación. Son unos muñequitos más como que más siniestros, por decirlo así. Así es, no, son más complejos, más, no, es que de todas maneras, tú sabes que, ajá, también la televisión y el rating y todo eso, y los niños les gustan los programas que de pronto sean más emocionantes. Entonces, eso influye mucho. Ya los programas de uno ya. Entonces, en conclusión, Bandura nos decía que la televisión, pues como estamos observando, se convierte en un proceso de aprendizaje. ¿Quedó claro, mis hijos? Sí, profe. Mari, quedó claro, Mari. Sí, señor, sí, señora. Bueno, también tenemos que tener presente en la teoría de Bandura y la teoría de Vygotsky. Los dos nos habla del aprendizaje por el social, pero también tenemos que tener presente que Vygotsky hablaba de que el niño aprende con el otro niño. Y Bandura dice que la observación es suficiente. Con la observación es suficiente para que el niño aprenda. Entonces, si analizamos esos dos aspectos, tenemos que tener presente esas dos teorías. Total es que Vygotsky y Piaget Bandura y Piaget realmente hablaban del aprendizaje social y que la socialización es importante porque es un proceso en el cual los seres humanos nos convertimos en algo activo y que gozamos de la interacción con la sociedad, con el ambiente, con la cultura, en fin, con todos los aspectos que conforman todo lo que tiene que ver con el proceso de interacción social. Entonces, mis hijos, ¿qué preguntas hay relacionado con el tema? Bueno, señor, de mi parte ninguna porque todo me quedó claro. La verdad es que la teoría es muy fácil. ¿Están de acuerdo con la teoría de Bandura? Sí, señor, en realidad sí, porque más que todo se habla de que los niños aprenden mediante la observación. Y, Ujú. y creo que sí, o sea, es de mucha importancia que los niños, que el aprendizaje de los niños se base en la observación. Y en realidad, viendo todo lo que se está viviendo hoy en día, los niños, así como usted venía diciendo de los programas de televisión, y es cierto, porque aquí conmigo vive un primito que él pasa todo el día en el celular y estando en esos programas del celular es como si estuviera viendo programas de televisión y es muy, Claro. muy grosero y todo. Y es en realidad hacen lo mismo que observan. Entonces, sí, yo digo, bueno, yéndose por el lado bueno, es muy bueno de que, pero imagínense, hoy en día no sé, un programa tan sano que digamos que los niños van a recolectar toda esa información buena y que les sirva. Ya los niños más que todo ven son esos programas que en realidad no les van a servir de nada. Así es. Entonces, en realidad, No, antes Pandura hablaba en la televisión porque era de pronto lo que en la época existía. Pero si él estuviera todavía vivo y viera todos los dispositivos que existen, computadores, teléfono y toda la parte de esos medios, como dices tu programa, todo eso, Pandura hablaba de que todo lo que el niño observa a través de todos los dispositivos electrónicos, el dispositivo tecnológico, el niño lo va a imitar. Es más, yo no sé si de pronto ustedes han escuchado el famoso juego que juegan los niños y adolescentes, que es el Free Fire, algo así. De hecho, ese es un programa, ese es un videojuego que es muy dañino. ¿Por qué? Yo lo he jugado porque, ajá, si uno está con adolescentes, uno tiene que saber pues lo que a ellos les gusta. Y yo siempre los escuchaba en descanso, que te maté, que te robó una vida, hay que recantar porque ya no tengo arma, que tal, o sea,
desespero. Yo decía, ay, ¿esto qué es lo que ustedes juegan? Y como ellos de pronto yo me los he ganado, yo hablo con ellos como si fuera amiga de ellos y todo ese cuento. Imagínense que hay un juego, que tal cosa. Mira, lo descarga así de, bueno, vamos a hacerle el usuario a la seña, vamos a jugarlo. Y yo, bueno, listo, no hay problema, yo lo juego. O en la noche que me desocupe, yo lo juego con ustedes. Se acuestan a las 2 de la noche, a las 2 de la madrugada jugando eso. En pandemia me conectaba con ellos. Mire, le voy a decir una cosa, qué cosa tan adictiva en la vida. El tiempo pasa y tú no te das cuenta de eso. Yo decía, caramba, y estos muchachos no se cansan, y me dolía todo. Entonces, eso es como, ¿cómo te explico? Que tú coges, enfocas y asesinas, es como un sicario de que, entonces los muchachos tenían comportamientos así. Hombre, te maté, no sé qué, no sé cuándo, y comenzaban a actuar como si estuvieran en los videojuegos. Y yo dije, entonces, esto es dañino. Entonces comencé a hacer un proceso con ellos, pero que ellos no han dejado ese videojuego. No lo han dejado porque para ellos eso es algo como que lo estimula, como que no sé qué puede, la verdad es que eso tiene una adicción. Esos videojuegos tienen una adicción y hay niños que actúan como esas personas ahí, como los sicarios, eso. Entonces ya hablan como ellos, que no sé qué, caballero, que no sé qué, un lenguaje. Entonces yo dije, o sea, si Bandura estuviera vivo y estuviera observando toda esa influencia de todos los medios, todo lo que tiene que ver con la parte de lo moderno, él también dijera, y la verdad es que él no estaba desplazado, porque el niño imita lo que observa, lo imita, y ese es un aprendizaje. Bien, André. ¿Por qué considera Álvaro la importancia de esta teoría? Ya Andrea lo dijo. Bueno, sí, profe, creo que la teoría es muy específica en sí, Dime, el hecho Álvaro. de volvernos imitadores, por decirlo así, de que un Ujú, programa de televisión se vuelva nuestra forma de educarnos. Creo que ujú, él lo refleja claramente y como usted decía, y esto que en aquel entonces era solamente televisor, hoy en día tenemos todos los medios de ujú. comunicación a nuestro alcance, redes sociales, hay un montón de cosas que nos están enseñando, no nos vayamos lejos, todas estas cosas que hay de retos en YouTube, en TikTok, lo que hubo hace tiempo de cortarse las manos, cosas así Y de sí, replicar. Entonces, creo que Bandura lo refleja claramente. sí, eso que tú dices es cierto. Esos famosos retos, Dios mío, yo no sé, o sea, esos retos algo que también son destructivos, dañinos, y los muchachos, eso es lo que imitan. Es que si nosotros analizamos, el muchacho hoy en día imita todo lo de las redes sociales, que el otro se hizo esto, que él se cortan, se autoflagelan, de que usan todo esto, que, o sea, es una cuestión impresionante. Entonces,